Días con todos. El día de hoy vamos a presentar, como indica Fiorella, el reporte local 2024, una guía exitosa. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los obligados a presentar la declaración jurada informativa de reporte local, es importante recordar que existen dos condiciones de obligatoriedad. Entre estas, la primera es que los ingresos devengados del contribuyente sean superiores a las 2.300 UITs, que para el reporte local 2024 esto se traduce en 11.845.000 soles. La segunda condición es que el contribuyente presente transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia igual o mayor a 100 UITs, lo que en soles para el reporte local 2024 es de 515.000 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta estos dos umbrales o condiciones de obligatoriedad, de si el contribuyente cumple con estas ambas condiciones mencionadas anteriormente, es importante tener las siguientes fechas y plazos en mente. La presentación del reporte local 2024 está sujeta al cronograma de vencimientos del periodo tributario de mayo de 2025 que nos indica SUNAT, siguiendo el último dígito del RUC del contribuyente. Como se puede observar en la tabla, la fecha de vencimiento, según el último dígito de RUC, para el dígito 0 es del 16 de junio, para el dígito 1 es del 17 de junio, para el dígito 2 y 3 el 18 de junio, para el dígito 4 y 5 el 19, para el dígito 6 y 7 el 20 de junio, para el dígito 8 y 9 el 23 de junio. Y siempre recordar, si están dentro del régimen de buenos contribuyentes, el plazo es hasta el vencimiento es hasta el 24 de junio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la consecuencia de presentación extemporánea, es decir, si nos excedemos de la fecha de vencimiento antes mencionada, la multa por no presentar la declaración jurada informativa de reporte local implica una sanción del 0.6 de los ingresos netos, que no podrá ser menor del 10% de la UIT ni mayor a 25 UITs. Igual debemos recordar que las sanciones tienen una gradualidad del 100% si son subsanadas de forma voluntaria antes de la notificación de parte de la Administración Tributaria. Esto también debemos tener en mente la importancia de cumplir los plazos. El cumplimiento oportuno es el primer filtro para evitar observaciones y sanciones innecesarias. Esto mejora un cumplimiento oportuno de las obligaciones, mejora la percepción de cumplimiento, reduce el riesgo de fiscalización al contribuyente y permite aplicar una gradualidad si es que hay errores posteriores. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los componentes críticos del reporte local, a continuación los presentaremos. La documentación de transacciones intercompañía, debido a observaciones que ha realizado la Administración Tributaria, es que presentamos estos puntos críticos que hemos podido identificar, como la vinculación, que es muy importante tener una buena y robusta fundamentación del criterio de vinculación asignado a cada vinculada en esta declaración reporte local. Es decir, contar con un sustento técnico, ya sea como hoja de RUC, actas o fichas documentos donde se pueda visualizar esta vinculación claramente, así como el test de beneficio, el cual es condición necesaria para la deducción del 100% de los costos y gastos asociados a servicios recibidos de partes vinculadas. Este servicio el test de beneficio está conformado por una serie de actividades que proporcionan un beneficio o expectativa de beneficio para el receptor del servicio. ¿Qué implica cumplir con el test de beneficio? Es decir, debemos sustentar costos y gastos asignados al prestador, definir el criterio elegido para la asignación de costos y gastos y definir el margen de ganancia aplicado y así como justificarlo. Ahora, dentro del reporte local hay una sección que también fue bastante observada. Hubieron una suerte de esquelas de cartas inductivas de parte de la Administración Tributaria el año pasado a varios contribuyentes. El año pasado con la observación de si es que cumplen o no el test de beneficio. Es decir, en el reporte local hay una sección donde se debe colocar que se cuenta con el test de beneficio
y la conclusión del cumplimiento del test de beneficio, es decir, si es que cumple o no con el test de beneficio. Y el test de beneficio, ¿cómo lo podemos sustentar? Mediante la prestación efectiva del servicio, demostrar la necesidad real del servicio, la naturaleza de este servicio y la correcta distribución de costos y gastos. Asimismo, también la documentación necesaria son los sustentos de las comparables. Tener documentación donde se encuentren los reportes anuales e información financiera que verifiquen la comparabilidad de los mismos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al test de beneficio, igualmente nos gustaría hacer un énfasis en los requerimientos de información que suele solicitar la Administración Tributaria, como presentación de comprobantes de pago, contratos y o adendas, las órdenes de compra, estados de cuenta bancaria del proveedor, presupuestos y cotizaciones del servicio, documentos que acrediten fehacientemente la prestación del servicio, todo esto con la finalidad de demostrar la prestación efectiva, generar beneficio y que genere beneficio para el receptor el servicio recibido intragrupo, que existe esta necesidad real del servicio y la correcta distribución de los costos y gastos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los métodos de precios de transferencia, están el método del precio comparable no controlado, también conocido por sus siglas como el PCNC, el método del precio de reventa, el método del costo incrementado, el método de partición de utilidades, el método del margen neto transaccional y otros métodos. Es importante la elección del mejor método, ya que implica una comprensión de las operaciones entrevinculadas y a las circunstancias de cada caso expuesto. Es decir, esto se traduce en un análisis funcional detallado y bien sustentado. Asimismo, tener comparables ya sean internos y o externos confiables y que haya una consistencia con todos los años que se han presentado el reporte local. Asimismo, cualquier ajuste que tal vez tenga que realizar el contribuyente está relacionado a los resultados de la aplicación de esta metodología elegida. Asimismo, siguiente diapositiva, por favor. Hemos notado que han habido distintas resoluciones del Tribunal Fiscal que han, que han cuestionado esta elección del método, así como otros puntos, como lo son el análisis de comparabilidad, también los servicios recibidos mal categorizados, de repente también el uso de la moneda funcional en el análisis de precios de transferencia, el uso de un análisis plurianual y el debido registro de operaciones o su clasificación en el reporte local. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le doy el pase a mi compañera Ángela Rieta. Gracias, Alexandra. Bien, entramos a ver el tema de consistencias en la declaración. Recordemos que para la presentación de reporte local es importante considerar que deben existir cierta consistencia en la declaración realizada, para la cual se debe hacer una validación interna pre-presentación. En primer lugar, realizar un adecuado descarte de obligatoriedad para la presentación de reporte local y verificar el cumplimiento de los umbrales determinados por la Administración Tributaria. Recordemos que existen dos tramos que, más que al margen de que el segundo tramo implique la presentación de reporte local completo, es pertinente considerar que para los contribuyentes que se encuentren en el primer tramo, también es importante que cuenten con la validación del soporte documentario del valor de mercado de sus operaciones. El siguiente punto es la conciliación de transacciones, de las transacciones reportadas en el reporte local. Es importante comprender que el reporte local no es un reporte aislado, al margen de ser una declaración jurada informativa, puede tener un impacto en la determinación de la base imponible de la declaración jurada del impuesto a la renta, al determinarse que el incumplimiento del valor de mercado pueda generar alguna distorsión en esta base imponible, ¿no? Y es fundamental entonces asegurar la consistencia de estas dos declaraciones, del reporte local y lo declarado previamente en la declaración jurada del impuesto a la renta. ¿De qué manera? Bien, tenemos que verificar el importe de transacciones reportados en el anexo 1 o 2 de corresponder,
de reporte local que coincida con los, ya sea dependiendo de la naturaleza de la operación, con los ingresos declarados en las casillas correspondientes de la declaración jurada del impuesto a la renta, los costos y gastos deducibles declarados también en la declaración jurada del impuesto a la renta y los préstamos y financiamientos declarados en el estado de situación financiera. También existen otras declaraciones que vamos a ver más adelante con el cual tiene que haber cierta consistencia. La validación documentaria requerida también es importante. Como contribuyentes debemos recordar que tenemos que tener lista la información necesaria para el reporte local que está especificada en el artículo 117 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que incluye la descripción de la estructura organizacional, el organigrama interno de la compañía, em, las relaciones de dependencia con el exterior, cuáles son las líneas de negocio, si hubiera alguna reestructuración empresarial o compra de intangibles también, y información básica, detallada de las transacciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia, que normalmente recordemos que no solo son con partes vinculadas, sino también operaciones que se pudieran realizar con países de bajo nivel de imposición, no cooperantes o regímenes fiscales preferentes. Otro punto importante es en el caso vuestra compañía presente operaciones de servicios intragrupo, hacer el descarte de si presenta operaciones de servicios recibidos de partes vinculadas, es importante que tienen que contar con el test de beneficio. Y finalmente la preparación del formulario virtual. De acuerdo a los lineamientos de la Administración Tributaria, pues se debe ajustar los archivos pertinentes en los formatos estipulados y verificar que todos estos anexos estén completos. Luego, posterior al análisis de precio de transferencia, en caso se detectaran ajustes, es recomendable que la empresa evalúe efectuar alguna rectificación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Idealmente, el resultado del trabajo de precio de transferencia debería estar listo antes de la declaración jurada del impuesto a la renta, pero de no ser así, justamente como el reporte local tiene esta incidencia en la determinación de la base imponible, en el caso de incumplimiento del valor de mercado, se podría generar eh, esta rectificación en la declaración. Y finalmente, una revisión final. Si cuentan con proveedores de precio de transferencia que se reúnan con el área de contabilidad para que puedan realizar las revisiones y los cotejos pertinentes de cada uno de los importes que han sido declarados en los distintos anexos del reporte local. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son las principales causas de rechazo del reporte local? Los errores comunes. El principal error, me parece el fundamental, es la insuficiencia de información en el cumplimiento del test de beneficio. ¿Por qué? Sé que la administración tributaria en estos últimos años se ha venido profundizando en fiscalizaciones en cuanto a servicios recibidos de partes vinculadas, por ende también a solicitar el test de beneficio. Inclusive ha habido una gran cantidad de pronunciamientos al respecto, como informes de aclaración respecto a lo que es el test de beneficio, que muy bien expuso Alexandra. El segundo error recurrente es la deficiencia del sustento técnico de los métodos de precio de transferencia. No se trata en sí de elegir un método que resulte más conveniente, digamos. La norma exige una justificación técnica basada en la naturaleza de la operación, disponibilidad de la información comparable y el análisis funcional completo. Hablamos de funciones, activos y riesgos por operación. En tercer lugar, podemos observar la selección inadecuada de comparables. Este error técnico surge cuando las empresas relacionadas como referencia no cumplen con los criterios de comparabilidad suficientes en términos nuevamente de funciones, activos y riesgos. Y bueno, también mencionar que SUNAT ha incrementado nuevamente significativamente el escrutinio sobre este punto, exigiendo que las comparables operen en mercados similares o tengan una estructura operativa análoga. El cuarto error crítico es la falta de documentación contemporánea y fehaciente. La normativa peruana nos exige que la documentación corresponda al momento de realizarse la transacción. Y finalmente, recordar que la Administración Tributaria ya ha venido publicando catálogos de esquemas de alto riesgo que identifica operaciones potencialmente elusivas.
entre estas que se incluyen en estos esquemas, como las transferencias de beneficios de regímenes fiscales preferenciales y la intermediación en operaciones a través de sociedades o empresas sin sustancia económica, ¿no? El artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta faculta a la Administración Tributaria para reclasificar estas operaciones según su verdadera naturaleza, lo que deriva en ajustes sustanciales y también en la aplicación de la norma antielusiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como podemos observar, existen 5 inconsistencias críticas que la Administración Tributaria ha ido identificando en fiscalizaciones recientes. En primer lugar está la información contradictoria entre secciones del mismo reporte, generando desconfianza inmediata sobre la integridad del análisis del reporte local. Podríamos decir que la inconsistencia entre los anexos del mismo reporte, por ejemplo, los contribuyentes con operaciones mayores a 400 UITs, no deben solamente presentar el anexo 2, sino también una estructura descriptiva del análisis de precio de transferencia, que es el anexo 3, y también una hoja de cálculo que detalla la aplicación de los métodos seleccionados. Hablamos del anexo 4. Entonces, estos 3 anexos efectivamente deben guardar relación en cuanto a los importes informados en cada uno de ellos, en cuanto a la metodología utilizada en referencia al anexo 3 y al anexo 4, y también cuál es la parte vinculada, ¿no? Cómo se ha identificado y cuál es la parte vinculada, cuál es el criterio, de acuerdo al artículo 24 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que nos informa sobre más de 12 digamos, puntos de incurrencia para poder generar criterios de vinculación. El segundo error recurrente es la identificación incorrecta de las operaciones sujetas a análisis, donde frecuentemente se omiten transacciones relevantes o se clasifican de manera errónea. El tercer punto es el uso de información financiera de periodos incorrectos. Nuestra normativa es clara cuando al exigir que las comparables utilizadas correspondan al mismo ejercicio fiscal, pero sin embargo hay muchos contribuyentes que utilizan información de pronto de comparables o análisis de ejercicios anteriores. Y efectivamente, si nosotros queremos hablar del valor de mercado y probar que nuestra transacción se encuentra a valor de mercado, tenemos que referir un análisis del ejercicio en el cual se produjo la operación. La falta de correspondencia entre los montos declarados en distintos formularios de los reportes también constituyen otra inconsistencia grave para la administración tributaria. Finalmente, una presentación inadecuada de la información financiera segmentada dificulta la verificación de la rentabilidad de las operaciones. Este elemento también es esencial para determinar el cumplimiento del principio de plena competencia. Claro, dependiendo del tipo de operación que estoy analizando y la metodología de precio de transferencia más adecuada que he utilizado para analizarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en la integración con otras obligaciones fiscales, el primer punto es la inconsistencia entre el reporte local y la declaración jurada del impuesto a la renta que mencioné anteriormente. Y en un segundo punto, involucra también las inconsistencias con información presentada en la declaración jurada del beneficiario final. Muchas veces vemos esta declaración y no advertimos que de pronto sí existe cierta relación con el reporte local, en específico con la información presentada referente a las partes vinculadas. El segundo, bueno, la tercera área de problemática son las contradicciones entre la información presentada en el reporte maestro, el reporte local, el reporte país por país. Muchas veces nuestra compañía no solamente está obligada al reporte local, sino también al reporte maestro y el reporte país por país. Al ser distintas fechas de presentación, existe mucha tendencia a que la elaboración de los reportes que sea en conjunto, es decir, se atiende conforme va venciendo. Y frente a ese error, efectivamente pueden presentarse inconsistencias. La información sobre la vinculación y la estructura organizacional es la que comparten estos reportes. Entonces, es preferible que se realicen la elaboración de estos reportes de manera conjunta para evitar justamente este tipo de errores, ¿no? Y que haya más coherencia entre los montos, las jurisdicciones o la naturaleza de las transacciones reportadas en cada uno de ellos.
En cuarto lugar, tenemos las inconsistencias en el tratamiento de operaciones de financiamiento intragrupo, que también constituyen un error frecuente. Es un aspecto verificable clave, es la aplicación de la regla de Levitta para las limitaciones de intereses deducibles. El quinto punto de área de riesgo son las contradicciones entre la valoración aduanera y los precios de transferencia en operaciones de importación. SUNAT realiza cruces de información de reporte local y las declaraciones aduaneras de mercancía, verificando la consistencia del tipo de transacción, nuevamente los importes, las monedas de registro y las monedas de origen. Adicionalmente, también tenemos para los exportadores e importadores de bienes, de commodities o lo que llamamos bienes de cotización conocida, deben enviar una comunicación específica a la Administración Tributaria con información sobre el precio y el método aplicable para el análisis. Esta información evidentemente se cruza con los anexos 1 y 2, dependiendo de en qué tramo de reporte local se encuentra su compañía. Se cruza con esta información o comunicación que realiza el contribuyente, evidentemente cuando realiza exportaciones e importaciones de commodities. Bien, para minimizar estos riesgos fiscales, nosotros recomendamos la implementación de un proceso de verificación integral y que se pueda cruzar previamente todas estas declaraciones, asegurando más que nada la consistencia entre todos los reportes presentados a la Administración Tributaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Cuáles son las sanciones relacionadas con el reporte local? En principio, es la no presentación de reporte local, que implica un 0,6% de los ingresos netos como una sanción. Todo esto se encuentra debidamente sustentado con sus bases legales, pero también hay otra infracción que no, digamos, no es tan frecuente, pero digamos que el contribuyente debe tomar en cuenta, que es que puede que no se presente información completa en el reporte local, ya sea por una mala determinación de vinculación o justamente quizás por no contemplar que el ámbito de aplicación de precios de transferencia no solo son partes vinculadas. Entonces, indirectamente el contribuyente lo que está haciendo es omitir información y presentar una declaración informativa incompleta. La multa es similar a la no presentación de reporte local, y también el no exhibir información que respalde estas declaraciones juradas informativas. Es importante que que esta información se encuentre en español, ¿no? Y la multa también es similar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si yo realicé mi evaluación del reporte local de las operaciones y pues efectivamente no cumplo el valor de mercado? Como mencionaba, tiene un impacto directo en la determinación de la base imponible. Entonces, hay una infracción que es la relacionada con este tipo de ajustes en precio de transferencia, que es que cuando el ajuste de precio de transferencia va a determinar un tributo por pagar omitido. Recordemos que cuando nosotros realizamos el ajuste o realizamos el análisis, la sanción es el 50% del tributo por pagar omitido. Aquí podemos ver una aplicación práctica que si SUNAT determina que la empresa pagó por servicios, digamos, intragrupos a una parte vinculada por un valor superior al de mercado, pues se produce un ajuste, ¿no? Este ajuste va a generar un impuesto a la renta omitido. Y la multa es el 50% de este impuesto a la renta omitido, ¿no? De esta parte. Esto se encuentra debidamente respaldado en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. ¿Y qué pasa cuando yo determino, producto de este ajuste de precio de transferencia, que he obtenido indebidamente una devolución de saldos? Pues la sanción es el 100% de este monto utilizado, ¿no? Obtenido indebidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como es conocido, igual el reporte local, aunque no se presente en fecha, existe un tema de gradualidad. Es decir, yo puedo presentar la declaración fuera de fecha con la gradualidad del 100%, sin pagar una multa o las multas que nosotros hemos expuesto ya anteriormente. Sin embargo, es importante hacer la acotación de que eso ya es un indicador a la administración tributaria de que algo no está bien.
el no realizar la presentación de la declaración jurada en el momento en el que la administración tributaria ha colocado o, pues, como fecha límite, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen de las multas relacionadas con el reporte local, cuáles son las infracciones y cuál es el método de gradualidad y cómo se produce esta subsanación voluntaria o la subsanación inducida con pago, sin pago, o en el caso del artículo 178, numeral 1, ya el tema del fraccionamiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya para concluir la conferencia, recordarles cuáles son los puntos claves que hemos podido mencionar a lo largo de la presente exposición, que son las fechas y plazos. Nos encontramos ya a un mes de la declaración, ya muchos estamos realizando los análisis, precio de transferencia de las compañías, quizás algunos ya están frente a la determinación de ajustes y pues nuevamente, como lo hacemos año a año, invocar a los contribuyentes a que realicen el reporte local, no antes de la presentación del mismo, sino quizás antes de la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta, porque da mucho más espacio a poder generar los ajustes pertinentes en caso sus operaciones no cumplan con el valor de mercado. Recordar cuáles son los componentes críticos. Es importante que puedan validar el tema de los financiamientos y el tema de también el test de beneficio. Las consistencias en las declaraciones, no solamente nos aboquemos a realizar el reporte local, e inclusive no que cruce con la declaración jurada del impuesto a la renta, sino si también realizo operaciones con commodities, tener en cuenta que debe estar ligado con estas comunicaciones que yo hago a la administración tributaria sobre el mismo, que también tengo que prestar atención a las declaraciones de retención que yo hago también. Y hay una serie de documentación que puedo ir recabando en función a cada una de las presentaciones que realizo durante el ejercicio, que como contadores sabemos y tenemos como que un deadline de cada una de estas presentaciones, pero veámoslo como un todo. No es que termino una declaración, ya viene la siguiente, no. Es cuál es mi planeamiento durante el ejercicio y, ok, lo cerré, cuáles son las operaciones a las cuales tengo cierto riesgo, cómo vienen las declaraciones, cuál es la documentación que tengo que tener para sustentar, para poder validar lo que estoy declarando. Y bueno, va ligado mucho con los errores comunes que hemos presentado en la, en la exposición, las consecuencias y las sanciones también, es decir, las consecuencias o bueno, las infracciones en precios de transferencia no es desdeñable en sí, así que muy a pesar de que existe la gradualidad del 100%, recordemos que las fiscalizaciones en precios de transferencia han aumentado y mucho más los importes que han ido ajustando a lo largo de de los distintos ejercicios del contribuyente, ¿no? Estamos hablando de que de pronto en temas de ajustes, en precios de transferencia ya ha ascendido a los 513 millones de soles en los últimos ejercicios, ¿no? En este escenario actual, la correcta elaboración de los reportes de precio de transferencia se ha convertido en un elemento importante, ¿no? IRCM ofrece soluciones integrales para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones y minimizar en la medida de lo posible los riesgos, ¿no?, ante la administración tributaria. Nuestro portafolio de servicios está diseñado para cubrir todos estos aspectos documentales en materia de precios de transferencia, tanto la elaboración de los reportes locales, reportes maestros, reporte de país por país, el test de beneficio y estudios de valor de mercado, también el tema del benchmarking para operaciones que puedan presentar y estudios completos de precios de transferencia.